Inma decía en una entrevista: pienso que hay que dar esperanza. La gente que me llama y solo me cuenta desgracias no las publico. Procuro hacer entrevistas que demuestren que se puede salir de los atolladeros. Creo que hay un hueco en el periodismo que es contar más desde el corazón. Se da la curiosidad de que Inma ha publicado entrevistas a 3 de los ponentes que están hoy aquí: al doctor Alonso Puig, a Jorge Carvajal y a la hermana Genti. Inma. He crecido leyendo y oyendo durante toda mi vida grandes palabras, ¿no? Ya en los cuentos infantiles oía hablar de paz, de armonía, de valentía. Luego esas palabras las he oído también en clases de filosofía y luego las he oído también en los anuncios de coches, de perfumes, de sopas, en todas partes. Tanto las he oído que llegó un momento que no tenían contenido. O sea, yo a veces oigo discursos y digo, ya, pero ¿de qué me está hablando? ¿No? Porque no llego a entender qué significan esas palabras. Y me he pasado la vida intentando encontrarles contenido. Así me fui de reportera, viví conflictos, he visto un poco de todo. He visto mucha miseria, mucho hambre, niños con los vientres hinchados, niños con los ojos llenos de moscas. Pero lo sorprendente de todo esto es que todo sucede a la vez. En la guerra hay paz, en la guerra hay sonrisas, en la guerra hay alegría, en la guerra hay madres adolescentes que juegan con sus niños, en la guerra hay mucha solidaridad. Todo ocurre al mismo tiempo. Este mundo es simultáneo. Todo depende de cuál sea tu punto de vista, hacia dónde dirijas la mirada y las energías. Eso lo descubrí muchos años después, ¿no? Pero me acuerdo que me sorprendió esto y me dediqué a fotografiar eso. Lo que más me llamaba la atención era, pues eso, los niños jugando, ¿no? Al lado de un campo minado, o las madres riendo con sus hijos mientras se bañan en los ríos. Eso es lo que más me llamó la atención. Eso es lo que fotografié y no tuve ningún éxito, claro, porque se esperaba que yo trajera fotos de gente desesperada. Y, bueno, me atraía esa alegría. ¿Qué os quería contar? Sí. Ahí también, en esa época de reportera, yo también pasé apuros y pasé miedo y pasé situaciones que, bueno, que me daban circunstancias difíciles. Y resultó que hubo gente, siempre en esas situaciones, que me ayudó. Gente que en teoría lo tenía mucho peor que yo, que no tenían un billete de regreso hacia el paraíso, sino que estaban allí, en medio de aquel conflicto, que me ayudaron. Incluso gente que no hablaba mi idioma, que nos entendíamos por señas. Gente me acogió en su casa, me dio de comer, me dio su comida, me dejó su cama, se pusieron a dormir en el suelo y luego me acompañaron hasta un sitio seguro y me dijeron adiós. No los he vuelto a ver nunca más. Pero es cierto que a esa gente la llevo en el corazón. No solo la llevo en el corazón de una manera ñoña, quiero decir. Me han construido, son los pilares en los que se sustenta mi carácter, mi manera de ser y mi comprensión del mundo, la suma de todas esas personas que me he encontrado a lo largo de mi vida y que han sido muchas. ¿Qué tenían esas personas a las que admiro profundamente? ¿Por qué sonreían en aquellas circunstancias miserables? ¿Por qué ayudaban a los que tenían mucho más que ellos? Porque estaban llenos, dentro tenían cosas, tenían amor que dar, tenían confianza en sí mismo, tenían confianza en su capacidad humana, en su riqueza interior, que la riqueza interior no es nada raro, es esa capacidad de echar una mano cuando el otro lo necesita, sin necesidad de que pase por el cerebro, sin necesidad de pensar, sin necesidad de leer. Das. Cuando tienes, das. Cuando no tienes, no hay nada que hacer, no puedes dar. Esa gente es gente
la sensación que me daba era gente muy digna, una gran dignidad, con las espaldas muy rectas. Eso me lo traje y lo he tenido dentro muchos años. Una vez descubierto ese tesoro que todos llevamos dentro, absolutamente todos, esa capacidad de darle una mano a quien lo necesita y de ser dignos con el planeta, con la Tierra, con lo que tenemos, una vez comprendida ese gran tesoro, decidí indagar hacia adentro, ¿no? Meterme en el interior del ser humano, preguntarles las cosas esenciales a todo el que me he cruzado y al que he podido entrevistar. Son 10 años de entrevistas. Pues a todo el mundo le he preguntado, bueno, ¿qué merece la pena en la vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuáles han sido sus apuestas? ¿Qué han entendido? 10 años preguntando, son muchos años, más de 3.000 entrevistas. Y, a ver que no me pierda, bueno, ¿qué me he encontrado? Os voy a poner algunos ejemplos. Pues una chica de 23 años que, tras pasar una enfermedad muy complicada porque la atropellaron, estuvo paralítica, no sé qué, no sé cuántos, se va a un bosque de secuoyas maravillosas, bosques de secuoyas gigantes en Estados Unidos, se sienta allí y dice, qué maravilla, qué bosque tan bonito, qué árboles tan milagrosos, ¿no? Quiere la casualidad que sale del bosque y justo pocos kilómetros más allá se encuentra con unos que le dan un panfleto que dice, ese bosque de secuoyas gigantes lo van a talar, una maderera lo va a talar. Bueno, esta chica de entrada pues piensa, caray, bueno, le va grande el tema, claro, tiene 23 años, le va grande, pero empieza a pensar y dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? O sea, algo debería hacer porque realmente he tenido un momento epifánico allí sentada. ¿Qué hace? Lo primero es volver al bosque, se vuelve a sentar en el bosque y allí dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues se sube a un árbol tú y decide no bajarse en 2 años. También, y allí se doctora en humanidades, allí, claro, al principio nadie le hace ni caso, una loca chiflada subida a un árbol. Cuando ya lleva 2 años y ha pasado las tormentas del niño, de la niña, la gente empieza a hacerle caso. Esa chica cuando baja del árbol, claro, es otra, ¿no? Es una mujer hecha y derecha que sabe lo que quiere y que, bueno, ahora se dedica a proteger el medio ambiente y los bosques, ¿no? Otro caso, una ama de casa en Israel. Una ama de casa que, como cualquier madre, que no esté equivocada, se dedica a educar a su hijo, a sus hijos, en la paz, en que sean buenos, en que si van en autobús dejen sentar a las abuelitas, en que si viene una señora embarazada la deje sentar, en que no le tiren piedras a los gatos, etcétera, etcétera, una cosa normal. Pero llega la edad del servicio militar y se lo llevan. Se lo llevan a una frontera conflictiva y esta mujer empieza a reflexionar. Se atreve a pensar por sí misma, que esto es algo importante. Se atreve a pensar por sí misma y dice, bueno, mi hijo volverá siendo un criminal de guerra. Mi hijo no será nunca el mismo. Y ese sentimiento, bueno, le invade. ¿Qué hace esta mujer? Dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy bien, sé eso. Y toda esa impotencia que normalmente sentimos todos, ella la siente, por supuesto, y dice, bueno, sí, ¿ya qué hago? ¿Me pongo a patalear en la puerta ¿de dónde? ¿En la calle? Bueno, pues lo que hace es irse a su vecina y decirle, mire, vecina, a mí me pasa esto. Y la vecina le dice, bueno, ¿y a mí? Y va yendo a ver vecinas, y vecinas van diciendo, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Y una vez son muchas, se van a ver a las del otro bando, a las palestinas. Y dicen, a nosotras nos pasa esto. Y las otras, y van sumando. Y así se crea un movimiento mundial que son mujeres de negro, por una ama de casa.